Tener una capacidad de diálogo y deliberación argumentada. Hacerme responsable de lo que publico en mis redes sociales, estar abierto a escuchar al otro, a la otra, sus ideas y sus razones, comprendiendo sus motivaciones y no intentando convencerlo de que yo tengo la razón o reducirlo a mi forma de pensar. Escuchar atentamente al otro, propiciar espacios seguros en los hogares, colegios, trabajos, universidades, donde sea posible tener conversaciones difíciles y fortalecer la capacidad de escucha, permitir que diferentes voces sean escuchadas y validadas. Este fue un espacio con personas que ya conocían a la Comisión de la Verdad, que ya conocían el informe final y que aún así tienen una curiosidad y tienen una sed también de seguir conversando alrededor del informe con miradas cada vez mucho más críticas, pero también con una mirada muy propositiva de qué podemos hacer a 2 años de conocido el informe, como para seguir ampliando la conversación, pero también hacerle preguntas a ese informe críticamente, pero también cómo extrapolar todos esos conceptos y todos esos hallazgos del informe como a las reflexiones de la vida propia. Nos hicimos la pregunta de qué puesto ocupo yo, qué lugar ocupo yo en toda esta historia, cuáles son mis propias responsabilidades también en la manera en la que afronto los conflictos, en la manera en la que me relaciono con las otras personas, y exploramos las recomendaciones, porque las recomendaciones a veces parecen como unos llamados muy estructurados y unos llamados que se ven muy lejanos, e hicimos el ejercicio de tomar las recomendaciones que están dirigidas a la población y un poco generar estrategias también desde la cotidianidad hasta espacios más amplios como comunitarios sobre cómo esas recomendaciones se pueden llevar a la vida real, cómo se pueden materializar. Sensibilizar en diversos espacios con familias, amigos, vecinos, comunidad sobre diversidad de género, orientaciones sexuales, identidad de género, sexo, entre otras categorías desde una perspectiva no hegemónica, disidente e interseccional. Facilitar la objeción de conciencia y concientizar sobre los mitos que se han creado, romper estereotipos de género, cambiar el paradigma de los militares como agentes de guerra y no de cuidado, bajando la guardia con aquellos que piensan diferente a mí. La confianza está dada en la sinceridad y la sinceridad se basa y se refleja en los hechos. Es muy importante que entendamos que el legado no se circunscribe solamente a el informe y a la transmedia, sino que el legado de la comisión va mucho más allá, que el legado de la Comisión de la Verdad es las pedagogías para la paz, que son los procesos de reconocimiento de responsabilidades, y en ese sentido es muy importante que como país empecemos a hacer unas lecturas críticas del informe de la comisión, del legado en general, comprenderlo y poder generar también unas estrategias no solamente de difusión y de socialización, sino de construcción de narrativas, que como país nos comprometamos a que el conflicto armado nos afectó en diferentes niveles y que es importante dar un paso hacia adelante. Hay 2 lemas que me parecen importantes tener en cuenta, y es la escucha continua y esto es una conversación permanente de país. Informe final, Comisión de la Verdad a la Fuerza Pública. Cambiar la manera como el Estado entiende y hace presencia en los territorios, especialmente a través de la Fuerza Pública. Bueno, el aporte de los compañeros no es solo la presencia de la Fuerza Pública, sino un acompañamiento de entidades que acompañen a las comunidades y brinden esas oportunidades de crecimiento. Si bien es cierto, la presencia de la fuerza pública es importante, pero esta debe ser transparente, con acompañamiento constante en la resolución de conflictos ciudadanos. Dejar de medir a la fuerza pública por actividades operativas. Esto hace incurrir en el error y malos procedimientos. Crear nuevos espacios para capacitación y desarrollo de proyectos. Llegar a los territorios con intervenciones integrales, con oportunidades para las comunidades.
Desde Capaz tenemos un trabajo y es socializar los resultados y los hallazgos del informe final de la comisión. Particularmente hemos querido trabajar con miembros de la Fuerza Pública, Policía Nacional, para ahondar un poco sobre los hallazgos y esas recomendaciones y resultados finales, específicamente del capítulo que tiene que ver con las violaciones e infracciones al derecho internacional humanitario. Uno de los grandes retos del trabajo arduo que hizo la Comisión de la Verdad y que se plasmó en el informe es socializar y apropiar esos hallazgos y recomendaciones. El trabajo con Fuerza Pública implica precisamente ese desafío de reconocer en estos resultados, específicamente de este tomo de Hasta la Guerra Tiene Límites, cuál fue el rol de la Fuerza Pública en el conflicto armado en este periodo que se analizó, pero también, digámoslo, para verlo hacia futuro, cómo debemos comportarnos, actuar, cómo debemos reconocer esas faltas que se cometieron, esos hechos victimizantes que se hicieron presentes en la sociedad civil hacia el futuro para la no repetición. El poder lograr que mi mamá hoy abiertamente me dé un abrazo y me diga aquí estoy, ha sido muy importante, porque digamos que ella antes estaba ahí, pero era como a su manera no tan amorosa de decirme, bueno, acá estoy, pero lograr como ese contacto y ese apego me parece que es algo que yo haría con un sobrino o con una persona cercana. A veces uno no dimensiona, pero ese abrazo genera una seguridad y como la capacidad de bajar al otro y de que el otro suelte lo que tiene reprimido. Este fue un espacio en el que nos encontramos con personas que, si bien trabajan alrededor de los temas de derechos humanos, sí tenían, digamos, menos o se habían acercado menos al informe final, y eso permitió como darles entrada a unos hallazgos y a un conocimiento que muchos de ellos, digamos, no habían tenido la oportunidad como de socializar o reflexionar, pero también se siente que hay pues en ellos y en ellas como una necesidad muy profunda de hablar cada vez más de estos temas de una manera también como muy crítica y muy honesta y muy directa. El tema del reconocimiento y la reparación estuvo muy central acá, y sí creo que hay como una apertura a como escuchar y hacerse preguntas que quizás no son como tan cercanas y no son tan habituales en su quehacer. Con amor para mi esposo y para mis hijos. Quiero pedirte perdón a ti, mujer valerosa, dedicada y esforzada, mujer amada e incondicional, la cual siempre ha estado ahí para mí, sin importar mis problemas, mi mal humor, mis extensivas horas de trabajo o aún peor, mis momentos de ausencia. Quiero reconocer el día de hoy que eres una mujer virtuosa, una excelente mamá, una mujer ejemplar de la cual me siento orgulloso. Es importante que nosotros conozcamos la historia para nosotros es muy importante, ya que de una u otra forma las fuerzas militares y policiales siempre han hecho parte de esta historia, y que nosotros conozcamos esas cifras, esos datos, y que de una u otra forma podamos atender a las recomendaciones que nos da la Comisión de la Verdad es importante para todos y cada uno de los hombres y mujeres de la Policía Nacional, con una mejor prestación del servicio de policía, y que todas esas afectaciones y todos esos hechos que se presentaron con antelación no sean repetidos, sino que por el contrario nuestro servicio sea más cercano a la comunidad. Una jornada de trabajo que hicimos aquí en Medellín, por un lado con las organizaciones sociales, puntualmente con la red de aliados de la Comisión de la Verdad en Antioquia, que han desarrollado un trabajo muy importante alrededor de las pedagogías sobre el informe final de la Comisión de la Verdad. Entonces es un ejercicio muy interesante porque es por un lado la sociedad civil que ha estado trabajando alrededor de los contenidos del informe, difundiendo el mensaje, socializando también el tema de las recomendaciones, y contrasta de cierta manera con lo que pudimos hacer aquí, que es un ejercicio mucho más orgánico en la medida en que el conocimiento también es distinto, el relacionamiento con el informe y con los contenidos pues es diferente, pero al final pues es como una jornada que abre diferentes puntos de diálogo con diferentes actores sociales, y al final como que el objetivo último es que en algún punto logremos que esos dos diálogos que se están dando hoy por separado puedan
juntarse y generar un diálogo más amplio.